Muy bien, para quienes no me conocen, no me ubican aún, mi nombre es Teresa Guzmán y soy la nutrióloga encargada de desarrollar lo que es el programa de acompañamiento nutricional que Tu Parque Vivo tiene para ustedes. Cada mes estamos haciendo estas charlas igual para ayudarles con su proceso, para que pueda fluir mucho mejor su apego hacia el plan de alimentación y puedan obtener los resultados que están buscando. Mm, el día de hoy, denme un segundito, ya cambié. El día de hoy, el tema que vamos a trabajar es el sistema de equivalentes como herramienta que utilizamos dentro del programa de acompañamiento nutricional. Sin embargo, antes de comenzar a adentrarme directamente con el tema, me gustaría hacerle la demostración, porque si vamos a estar hablando del plan de acompañamiento nutricional, quiero que primero vean cómo descargarlo y sepan de qué se trata el plan de acompañamiento, ¿no? Entonces, para descargarlo, luego viene esta confusión. Todavía no tenemos el plan de alimentación cargado o en la aplicación que ustedes trabajan para reservar sus clases. Sin embargo, lo tenemos en la página de Tu Parque Vivo. Ahí ustedes tienen que crear un usuario nuevo eh, y luego ingresar con ese usuario, con una contraseña para poder descargar el plan de alimentación. Pueden utilizar el mismo que tienen en la aplicación para que no se les olvide, pero primero tienen que crearlo, porque luego se crea como esa confusión. Entonces voy a compartir pantalla para tal cual descargar el plan de alimentación. Muy bien, aquí vamos a buscar tal cual Tu Parque Vivo. Y nos va a aparecer, la primera opción que nos aparece normalmente va a ser la opción de la página de internet. Esta es nuestra página de internet. Aquí habla de quiénes somos, aquí está toda la presentación de lo que es el programa en todos los estados de la República. Nos vamos al apartado de nutrición, que está en la parte superior derecha, y ahí en el apartado de nutrición nos vamos a ir a crear cuenta. Si se fijan aquí, yo ya tengo un usuario y contraseña guardado, sin embargo, vamos a crear uno nuevo para que ustedes vean tal cual cómo, cómo realizarlo, ¿no? Nombre de usuario, yo les sugiero que para que no se les olvide pongan la primera parte de su correo electrónico o bien el mismo usuario que manejan en la aplicación. En este caso, yo voy a poner el correo que abrí para esta demostración. Creo que los puntos no lo reconoce. Si se fijan, ahí me marcó error. ¿Va? Puntos ni espacios en blanco. Y nombre, apellidos, pide un correo electrónico, género, una contraseña, anótenla para que no se les vaya a olvidar. Pueden manejar la misma de la aplicación para que no se les olvide, sí sugiero, pero recuerden, necesitamos crear este proceso que estamos haciendo, necesitamos hacerlo antes de utilizar el mismo usuario y contraseña. Año de nacimiento, mes de nacimiento, día de nacimiento, número de teléfono, estado, ciudad y tu parque vivo al que perteneces. En este caso yo voy a poner Zapopan, pero pues depende del programa en el que estén registrados. Puede ser Querétaro. A ver. Y le damos registrar. A ver. Ahí si se fijan, me dijo que mi usuario ya existía porque ya había hecho yo un registro, no recordaba con este mismo correo. A ver, vamos a ver. Le agregué un 5, a ver si me permite, nomás hay que recordar esa modificación. Ahí quedó. Pues me va a regresar a la pantalla, me pide si lo quiero guardar, de preferencia sí guárdenlo para que no tengan que estar tecleándolo todo el tiempo. Y aquí,
como el usuario, la contraseña, le damos recordar y le damos ingresar. Ahí me vuelve a pedir si lo quiero guardar. Y luego me va a pedir esta información. Esta información es muy importante porque es la información que la página utiliza para hacer el cálculo de la energía que ustedes van a requerir en el plan de alimentación. Me pide el género, en este caso, femenino, pide el peso, la estatura, edad, la frecuencia con la que realizo actividad física, si es de 1 a 2 días a la semana, 3 a 5 o más de 5. Y le damos a enviar. Y aquí me hace el cálculo de la carga calórica. Me dice que son 1422 calorías lo que yo debería de consumir para tener un objetivo de disminución de grasa corporal. Es un déficit calórico de 500 calorías. ¿Qué significa esto? Que si yo me quiero mantener en mi peso, no quiero disminuir grasa corporal, solo me quiero mantener, tener una alimentación saludable, que se vale y pueden comentarle a sus compañeros quienes en algún momento lo que quieran sea su mantenimiento de peso. En cuanto la fórmula, los programadores nos lo indiquen, el plan de alimentación va a estar disponible también para quien quiera mantener su peso o quien quiera incrementar masa muscular. En este momento el plan de alimentación está enfocado solo en disminución de grasa corporal. Entonces, en este caso, si yo quisiera mantener mi peso, aquí me estaría dando 1922 calorías, pero como no es así, me lo baja a 1400 para lograr ese déficit calórico. Entonces, yo le doy aquí en descargar dieta y me va a descargar el plan de alimentación disponible más cercano a esa carga calórica que yo necesito. Y aquí yo ya le doy guardar. Hay que revisar la ruta del teléfono o la computadora en la que me lo esté guardando. Y aquí, por ejemplo, ya lo abro y observen. Quincena 1 de marzo. Hay que leer las recomendaciones porque estas nos van a ayudar a fluir un poquito más, a que sepamos de qué trata el plan de alimentación. Luego sigue la hoja del sistema de equivalentes, que es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Luego ya los 7 menús. Menú 1, desayuno, refrigerio, comida, refrigerio y cena, con sus respectivos equivalentes de cada tiempo de comida en el lado izquierdo. Y son 7 menús, 2, 3, 4, si se fijan, 7 menús. Y como lo hablamos la sesión pasada, la charla pasada, les integré esta quincena el ejercicio de conciencia plena al comer y el ejercicio de identificación del hambre. Vienen en su plan de alimentación para que puedan llevarlos a cabo. Estén atentos, esta semana les vamos a subir la charla, precisamente esa charla en la que hablamos de los ejercicios de psiconutrición. Entonces, para que vean que sí están ahí ya los ejercicios, para que puedan llevarlos a la práctica, ¿vale? Entonces, eso es prácticamente el procedimiento que se debe de hacer para descargar el plan de alimentación. Entiendo que a algunos algo se nos atora o algo, siempre estar en contacto con su entrenador o directamente conmigo y con gusto les ayudamos a que esa no sea la razón por la que no estén llevando a cabo el plan de alimentación, ¿va? Entonces ahora les comparto directamente ya lo que nos adentramos en lo que es el tema. ¿Cómo aplicamos el sistema de equivalentes en nuestro plan de alimentación? Pues antes de adentrarnos en cuánto comer, que es prácticamente, esta herramienta es a lo que nos ayuda, a tener una guía o una luz de cuánto es lo que debemos de comer para llegar a la meta que nos estamos proponiendo, ¿no? Hay que recordar que en cada charla y cada vez que yo he tenido contacto con ustedes les comento que la forma en la que yo trabajo, tengo 3 pilares o 3 bases en cuanto a este programa de alimentación. Y estas 3 bases, una sin la otra, o si falta una, ahí va a haber mucho más conflicto, digamos, para llegar a la meta porque se complementan entre sí. El primer pilar es el qué y el cuánto comer, que lo vamos a ver el día de hoy. Y el que lo nombre primero no significa que uno sea más importante que el otro, ¿eh? Sin embargo, es el que vamos a abordar el día de hoy. Eh, que nos va a decir qué cantidades y de qué alimentos son los indicados según nuestra situación, porque recuerden que el plan es semi-personalizado, debemos de comer. El segundo pilar es el cómo comer, que lo estuvimos viendo con los ejercicios de psiconutrición la charla pasada, el ejercicio de conciencia plena al comer, el comer lento, el comer tranquilo, el comer total, el crear esta conciencia al momento de alimentarnos.
Y creo que lo profundizamos bastante en el aspecto de que muchas veces el problema no es cuánto estoy comiendo, sino cómo lo estoy comiendo. Si estoy comiendo de manera muy rápida, en un periodo de tiempo más corto, es muy probable que yo consuma mucho más volumen de comida. Sin embargo, corrigiendo esto, no hay necesidad ni siquiera de frustrarme, preocuparme por esto muchas veces, porque el problema no está siendo los alimentos, ni el cuánto estoy comiendo, sino el cómo lo estoy comiendo. Y el tercer pilar es el por qué comer o el por qué estamos comiendo, que también lo abordamos en la charla pasada con el ejercicio de identificación del hambre. Yo puedo tener muy claro cuánto comer y qué debo de comer en mi plan de alimentación. Puedo tener muy claro que debo comer de manera consciente y al momento de que es mi tiempo de comida me puedo sentar y ponerme a comer de manera muy consciente, disfrutar lo que estoy comiendo. Pero resulta que en ciertos horarios del día o en ciertas situaciones me entra una prontitud, una ansiedad, una sensación de querer comer y es ahí donde estoy teniendo el problema. O sea, mis tiempos de comida, las recetas que yo me preparo, mi actividad física, todo está bien. Pero cuando llegan estas sensaciones no sé qué hacer con ellas. Entonces, ese es el por qué estoy comiendo. Quizás tengo vinculada alguna emoción con alimentarme y eso es lo que me está ocasionando conflicto. Cuando hago todo mi esfuerzo por hacer esto es lo que viene a sabotearme. Entonces, de verdad no dejen de ver la charla anterior para que les quede mucho más claro la influencia que tiene esto sobre la salud, o la forma en la que nos alimentamos, ¿no? Entonces, teniendo esto bien claro, nos damos cuenta que en donde vamos a adentrarnos el día de hoy es en el qué y el cuánto comer. Y lo dejé al final, o sea, nosotros primero nos adentramos en enero en lo que es el plan de alimentación, luego en febrero vimos psiconutrición, que me abarca estos dos pilares, y al final dejé el qué y el cuánto comer porque muchas veces nos enfrascamos en simplemente comer menos, pero dejamos de lado todo lo demás. Entonces, quise darle la importancia a esto para luego pasar a cantidades y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Va? El sistema de equivalentes es lo que permite que el plan nutricional sea sostenible, que sea flexible y que no se sienta como una cárcel de alimentos, como que ya me dieron esta hojita y esto es lo que debo de comer y de aquí no me debo salir y si por algo no pude hacerlo, ya tengo esa sensación de no estoy haciendo las cosas bien, ya me siento frustrado, no. El sistema de equivalentes viene a quitar todas esas prácticas de la vieja escuela de la nutrición y venirnos a decir que en realidad nosotros te sientas con la sensación de que lo que tienes es una herramienta de cómo alimentarte mejor y no una cosa más que tengas que añadir que tienes que hacer en tu día a día. Más bien tienes una herramienta para saber cómo resolver las situaciones que tienen que ver con tu alimentación. ¿Va? Y está basado en este libro que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Digamos que tomaron todos los alimentos y los hicieron pruebas bromatológicas, o sea, que así se llaman a las pruebas para saber el contenido químico nutricional que tienen los alimentos, y basados en los resultados que dieron esos estudios, clasificaron a los alimentos en grupos. Entonces, los alimentos de un mismo grupo pueden tener cantidades distintas, un equivalente pueden ser cantidades distintas, sin embargo, esas cantidades son equivalentes entre sí en cuanto a los macronutrientes. ¿Sí me explico? Quizás si nos vamos, por ejemplo, a la lechuga, la cantidad puede ser 200 gramos de lechuga, por darles una cantidad, y sin embargo, si nos vamos a la zanahoria, la cantidad puede ser media taza. Si es jugo de zanahoria, un tercio de taza, por ejemplo. Los alimentos pertenecen al mismo grupo, el volumen es distinto, es decir, la cantidad es distinta, pero esas dos cantidades distintas tienen entre sí, o sea, son equivalentes entre sí, porque tienen la característica de que ambos aportan en promedio 4 gramos de carbohidratos. Entonces, en este caso, el punto está en que tengamos bien clara esta parte digamos, identificar de qué me sirve la herramienta del plan del sistema de equivalentes, cómo me va a venir a facilitar el, el llevar a cabo mi plan de alimentación y que de verdad es una gran herramienta que me va a servir, porque pues a lo mejor en el plan de alimentación yo estoy indicando un vegetal que no me gusta o un vegetal que mi médico me restringió o una carne que mi médico me restringió, pero teniendo esta herramienta a lo mejor no puedo comer carne de res, pero puedo comer carne de pollo, entonces únicamente identifico las cantidades que son equivalentes y cambio una carne por la otra o un vegetal por el otro. Eso es lo que viene a enseñarnos el sistema de equivalentes. Entonces vamos a seguir con la presentación.
Esta es la forma en la que viene presentado en su plan de alimentación. Cuando ustedes lo descargan, cuando ustedes lo imprimen, ¿Y qué vengo a hacer con esta hojita? A resumirles todo lo que ese libro nos presenta. Se resume aquí digamos, los alimentos más comunes. ¿Para qué? Para que no tengan que traer pues un libro y estar revisando, porque pues ni siquiera es práctico, ¿no? Esto es simplemente yo lo que les sugiero es que lo lean para que identifiquen qué alimentos pertenecen a qué grupo y ya de ahí tengan una idea de cómo manejarse. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene la duda, por ejemplo, el pepino y la jícama. Muchas veces se confunde con que entran dentro del grupo de las frutas y en realidad entran dentro del grupo de los vegetales, de las verduras, ¿va? Entonces, más que nada hay que leer, hay que ver, si se fijan aquí lo que les comentaba hace un momento, ¿no? En el caso de la lechuga, si se fijan, no son dos, son 3 tazas el equivalente. Sin embargo, esas 3 tazas son equivalentes, por ejemplo, si fuese espinaca, a lo que es media taza de espinacas, espinaca cocida, ¿sí? Entonces, si se fijan en volúmenes son distintos, pero tienen la característica de que nos van a aportar 25 calorías de energía y 4 gramos de carbohidratos, por darles un ejemplo, 2 gramos de proteína y no nos aportan grasas los vegetales. Entonces, así cada grupo de alimentos está clasificado según su aporte de macronutrientes, ¿sí? Incluso tienen subgrupos, por ejemplo, alimentos de origen animal está en alimentos, generalmente lo que manejo en un plan de alimentación para disminución de grasa corporal es alimentos de muy bajo aporte de grasa. Sin embargo, si se fijan, tiene subgrupos, muy bajo, bajo, moderado y alto aporte de grasa. Sin embargo, este es el que utilizamos, pero no les pongo los otros ejemplos para que el día que ustedes, por ejemplo, a lo mejor un día voy a comer arrachera y está dentro de bajo contenido de grasa, o por ejemplo, el huevo, que se los pongo en el plan de alimentación y aunque yo les esté marcando hago conteo de calorías para poder integrar el huevo, ya que el huevo, aparte de ser canasta básica, es proteína de alto valor biológico. Entonces, digamos que no quedémonos en lo cuadrado de que si el plan de alimentación me dice exactamente esto, así tiene que ser. Precisamente para eso es la charla de hoy, para que vean toda la flexibilidad y lo que se puede hacer el día que lo que está indicado en el plan de alimentación no me es viable o no lo tengo dentro de mis recursos, ¿va? El objetivo de la charla, pues que toda la comunidad de Tu Parque Vivo dejen de ser seguidores de dietas y se conviertan en arquitectos de su propia nutrición, de su nutrición. Vean qué objetivo tan claro tenemos, ¿no? De verdad que a mí me encantaría que el día que les preguntaran, ¿te están apoyando con una dieta en el cubo, en la cabina, que ustedes digan, no, estoy siguiendo un programa de acompañamiento nutricional y más que nada nos están empoderando con información valiosa para mejorar nuestra alimentación, más que una dieta. Quitémonos el estigma de la palabra dieta, porque muchas veces se relaciona solamente con la restricción calórica. En realidad, dieta es todo lo que consumimos durante un día. Lo que pasa es que ya estamos tan acostumbrados a comer de una manera, digamos, a irnos a extremos, que el día que las personas comen correctamente ya le queremos llamar dieta, cuando en realidad dieta es todo lo que comemos independientemente de la calidad de esa alimentación. Es todo lo que comemos durante el día. Quitémonos ese estigma y vayámonos más sobre un cambio de hábitos y sobre el hecho de que nos están empoderando para alimentarnos de una manera más saludable, ¿va? Mucho más equilibrada. Entonces, ¿por qué usamos equivalentes en Tu Parque Vivo? En primera, por la flexibilidad. Si vas a una reunión y tú tenías marcado arroz en tu receta, pero no hay arroz, pues puedes intercambiarlo sin culpa a pasta, a avena, a pan, a tortilla, a papa, a camote, a cualquier otro alimento que esté dentro del mismo grupo, si es que quieres mantener la misma estructura de tu equilibrio de macronutrientes, ¿va? La variedad evita la monotonía antes de utilizar mucho las monodietas. Un desayuno, comida y cena y no sé cuántos días lo hacían lo mismo. Pues obviamente eso no está ni siquiera dentro de lo que la norma nos maneja como un plan como una alimentación saludable. Entonces esto nos ayuda a darle variedad. A que si un día quieres comer un vegetal, al siguiente día otro, un día un tipo de carne, al siguiente día otro, y está totalmente permitido siempre y cuando respetes los volúmenes que se te están indicando. Y autonomía. Si tú decides qué comer basándote en lo que tienes disponible. Si yo te estoy indicando pollo y ese día no se te antojó el pollo, no lo descongelaste, estaba muy caro, por la razón que sea, tú no quisiste consumirlo,
pero tú tienes a lo mejor carne de res, a lo mejor tienes carne de cerdo, a lo mejor tienes queso, leguminosas. Si tienes otro alimento, a lo mejor quieres simplemente integrarlo o se te antojó en este momento y simplemente es aprender a cuánto es mucho y cuánto es poco de ese alimento o cuánto es lo que se va a venir a integrar lo que yo necesito comer el día de hoy. ¿Va? Entonces, flexibilidad, variedad y autonomía que se van a resumir también en economía. Porque muchas veces el principal, digamos que comentario que uno de los principales que recibo es, no, es que hacer un plan de alimentación o seguir un plan de alimentación o alimentarme sanamente resulta caro y termino gastando más porque si los ingredientes, que yo quiero decirles que con esto que estamos hablando de la flexibilidad del sistema equivalente, si yo te marco pollo, si yo te marco pescado y tu economía no te dio, si te marco salmón y la economía no te dio para eso, y hay frijoles en casa, con el sistema equivalente o conteo de calorías, puedes hacer que eso que tienes en casa vaya alineado a la meta que tú quieres perseguir. Y lo vamos a ver cómo. Entonces, siempre va a ser mucho mejor y vas a gastar menos si tú estás cuidando tu alimentación. ¿Va? ¿Por qué también? Porque obviamente al cuidar tu alimentación estás comiendo en casa, las recetas o lo que tú te estás preparando y estás comiendo menos en la calle y siempre comer en casa va a representar menos gasto que comer en un restaurante o comer alimentos industrializados o estar tomando refrescos. El simple hecho de cambiar refresco por agua ya es un ahorro tremendo que de verdad he tenido pacientes que es increíble lo que logran ahorrar simplemente por el hecho de haber dejado de consumir refrescos, ¿no? Entonces, ¿y tal cual, cómo lo vemos representado en nuestro plan de alimentación y cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo interpreto y lo utilizo, ¿no? Aquí les hice un corte de una comida del plan que están descargando esta quincena, que son y tal cual, fajitas de pescado, muy cuaresmeño. Y si se fijan del lado izquierdo tenemos los equivalentes. Entonces aquí este plan de alimentación en específico me marca 3 equivalentes de alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa, 2 equivalentes de cereales y 2 equivalentes de verduras, ¿no? Y aquí yo les puse un recorte del sistema de equivalentes de la hojita que yo les entrego, de los cereales sin grasa, porque estos grupos tienen la característica de que tienen subdivisiones según el aporte de grasa. Porque aparte de, por ejemplo, su principal aporte de macronutrientes en los cereales son los carbohidratos, pero hay un grupo que es cereales con grasa, que es donde entra toda la bollería industrializada. Sigue siendo un cereal, pero por el hecho de lo que la receta amerita y los ingredientes añadidos, termina teniendo grasa y por eso se hace ese subgrupo, porque no podría entrar aquí porque cambian los macronutrientes. Entonces, en este caso, si yo en la receta indiqué 2 tortillas, pero no había tortillas, se me quemaron, o simplemente no me gustan, por X o Y razón, no voy a comer esas 2 tortillas. Entonces, ¿con qué más puedo acompañar las fajitas de pescado? Pues aquí hay toda una lista de alimentos que entran dentro de ese grupo por los cuales yo puedo hacer intercambio y puedo ver, a lo mejor alguno de esos alimentos lo tengo disponible entre mis recursos, ¿no? Entonces aquí se me ocurre que a lo mejor con arroz cocido y sería 1/4 de taza es un equivalente. Si yo estoy marcando 2 equivalentes de cereales, entonces este cuarto de taza lo multiplico por 2 y sería media taza. Entonces yo aquí sustituiría las 2 tortillas por media taza de arroz y los macronutrientes de mi receta quedarían exactamente igual. A lo mejor el médico me dijo que como me estoy percibiendo inflamada, que no consumiera pimiento morrón ni cebolla, y yo cambio, me voy al listado de vegetales y cambio el pimiento morrón y la cebolla a lo mejor por calabacita y zanahoria, que son vegetales que suelen no inflamar. Entonces, los cambio y la receta sigue teniendo exactamente el mismo equilibrio de macronutrientes. Entonces, a lo mejor no descongelé el pescado, pero tengo pollo descongelado. Entonces, aquí yo tengo 90 gramos de filete de pescado. Si yo me voy, por ejemplo, a la pechuga de pollo, me dice que son 30 gramos, entonces por 3 equivalentes que tengo, 90 gramos. Y si se fijan, aquí hay otra prueba de que les digo que no tenemos que ser tan cuadrados. Si nosotros nos vamos a lo que nos dice el sistema de equivalentes tal cual, en cuanto a filete de pescado, si se fijan, aquí me lo maneja 45 gramos.
Entonces, si nos fuéramos fielmente a lo que nos marca las raciones, estos 45 serían 135 gramos aquí de filete de pescado. Que a lo mejor yo digo, quiero aprovechar esa bondad, me estoy quedando con hambre y me baso tal cual a lo que dice porque es un poquito más volumen y me siento mejor, ¿no? Pero yo se los dejo en 30 gramos para que se acostumbren a poner un equivalente referencia y que no crean que se tienen que grabar uno a uno todos los equivalentes de cada grupo. Si ustedes tienen un equivalente de referencia, el día que van a comer un alimento que no tienen idea de cuánto es el equivalente, solamente digan, ah, pues normalmente de este grupo por equivalente consumo 30 gramos, lo multiplico por los equivalentes que tenga y me como esa cantidad. Normalmente de este grupo de alimentos, en mi comida me como 90, 100 gramos, ok, 90, 100 gramos del otro tipo de carne que voy a comer. Si es una carne o es un alimento que yo sé que tiene más grasa añadida o que no entra dentro de este grupo por la característica intrínseca que tiene el alimento, pues obviamente tampoco me engaño a mí mismo. Sé que la cantidad que debería de consumir es menos porque va a tener más carga de calorías, ¿sí? Si es que yo quiero simplemente seguir igualando la carga de calorías, pero ahí me quedaría un poquito corto con la proteína, ¿vale? Entonces, pues seamos prácticos, no hay que memorizar todos los equivalentes. O sea, de verdad he tenido pacientes y yo ya me quité la práctica de dar la hojita del sistema de equivalentes a mis pacientes desde la consulta uno, porque muchas veces tienen la idea de que el, de que si para que tener resultados y para que vaya muy bien y para que fluya y tener la certeza de que están haciendo las cosas bien, tienen que grabarse exactamente cuánto es un equivalente de todos los alimentos, ¿no? Entonces termina siendo muy frustrante el proceso y en realidad no es necesario que sea así. Mientras tengamos un poco de sentido común, creo que la mayoría sabemos cuándo nos estamos excediendo y cuándo nos estamos quedando cortos. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo de hace muchos años, cuando todavía no existía ni siquiera la licenciatura en nutrición, había gente saludable, gente que comía bien. ¿Por qué? Porque éramos mucho más intuitivos al momento de comer, ¿no? Entonces ya existía gente saludable o gente que se alimentaba saludablemente desde antes que existiera el sistema de equivalentes. Por eso la meta principal de este programa de acompañamiento nutricional es que no se sienta tan rígido, que tengan el acompañamiento de psiconutrición para que en algún momento lleguen a ser ese comedor intuitivo que no necesita estar siguiendo un plan, sino que ya intuitivamente escucha su cuerpo y sabe comer en los volúmenes necesarios para no tener un desequilibrio. Entonces esa es nuestra meta principal. No estar contando calorías, no estar exactamente viendo cuánto es de un equivalente de un alimento. Sí tenemos la herramienta, sí la conocemos, sí nos da un norte de hacia dónde vamos, pero tampoco tenemos que frustrarnos ni ser tan cuadrados y decir, no, no, es que hoy me tocaba exactamente esto y como no hay nada de eso no voy a comer, o pues no, o sea, o ya sentirse mal porque en el contexto en el que están no está lo que yo les estoy indicando. Vamos a resolver aquí, ¿va? Y bueno, tal cual, de cada grupo de alimentos, lo que estamos buscando es que ustedes tengan un alimento referencia. Más allá de grabarse uno a uno lo que viene en el resumen del sistema equivalentes, aquí yo les pido que se queden con esta información, ¿va? Si es, en el caso de las verduras, por ejemplo, una taza si está cruda o media taza si está cocinada, que sea su equivalente referencia. Y de ahí para arriba, porque recuerden que en este programa los vegetales les quedan libres. ¿Y por qué les quedan libres? Porque solo me van a aportar 25 calorías. Entonces, difícilmente me voy a comer 10 tazas de verduras eh, para tener un exceso de 250 calorías, ¿no? Entonces, eh, digamos que me van a aportar saciedad, hidratación, vitaminas, minerales. Entonces, es preferible, si se van a exceder con algún grupo de alimentos, yo preferiría que fuese con las verduras. Y la mayoría ni siquiera tiene el alcance en el consumo de verduras durante el día, por eso se las dejo libres. Que esto sea una meta y de ahí hacia arriba, ¿va? En el caso del grupo de las frutas, siempre tomen como referencia una manzana que quepa en la palma de su mano, que si ustedes la ponen luego en una tacita de 250 mililitros, la taza estándar, va a caber perfectamente ahí. Entonces, si es fruta picada, lo de una taza, o si es fruta en pieza, tomen como referencia esa manzana. Y de ahí, o sea, si yo voy a comer una fruta exótica del grupo de las frutas, normalmente lo que como es una taza. ¿Cuántas tazas o cuántos equivalentes tengo en mi refrigerio o en el tiempo de comida en el que lo voy a comer? Y me baso a eso, ¿va? En el caso de los cereales, en promedio es un tercio de taza. Por ejemplo, en el arroz baja
a un cuarto de taza, en el cereal integral sube a media taza, en el caso de que sea, por ejemplo, la tortilla es una pieza, en el caso del pan para sándwich es una pieza, en el caso del bolillo es un tercio. Pero si se fijan, más o menos las cantidades en cuanto a gramajes van a cuadrar entre ellos y si es medido en taza, pues nos quedamos en un tercio de taza, ¿va? En el caso de las leguminosas siempre va a ser frijoles, lentejas, habas, garbanzo, media taza y, ojo aquí, ya cocinados, ya cocidos, ¿va? En el caso de los alimentos de origen animal, nos quedamos con la cantidad estándar de 30 gramos y, ojo, es ya cocinado. O sea, si yo tengo 5 equivalentes en mi comida, por ejemplo, y son 30 gramos por equivalente, entonces estamos hablando de que yo voy a consumir un filete de 150 gramos, pero ya cocinado. Entonces sí es importante que consideren eso porque si yo lo preparo sin cocinar, o sea, si yo lo peso y me baso a esa cantidad sin cocinar, al momento de comer, pues voy a comer un filete más pequeño y probablemente me esté quedando con más hambre de la que deba de percibir, ¿no? En el caso de los lácteos, el equivalente siempre va a ser una taza de leche o de yogur. El sistema de equivalentes nos marca en el yogur también una taza. Sin embargo, cuando ya nos vamos a ver la carga calórica por recipiente, digamos, termina siendo el equivalente en realidad media taza. Ahí de repente a mí se me hace como un poco incongruente el que una taza de un alimento que es como más líquido como la leche y uno que es más sólido como el yogur tengan la misma carga calórica. Entonces, generalmente ya cuando nos vamos a la etiqueta nos damos cuenta de que en realidad, y ahorita lo vamos a ver porque les puse el ejemplo del yogur, en realidad media taza de yogur es la que cubre esa carga calórica que vendría cubriendo una taza, ¿va? Y ya en el plan de alimentación se les indica si es descremada, si es light, si es entera, pero siempre el equivalente va a ser una taza. Si es entera va a tener más carga calórica, pero al momento de que nosotros los nutriólogos hacemos su cálculo, ya estamos haciendo el cálculo con lo que aporta esa taza de leche, ¿va? En el caso de aceites y grasas, el equivalente siempre va a ser una cucharadita o 5 mililitros, ¿va? En el caso del aguacate, entra dentro de este grupo y el equivalente son 30 gramitos. Entonces, a lo mejor yo me hice un huevito en la mañana con una cucharadita de aceite y es un omelette y lo quise acompañar con aguacate, 30 gramitos de aguacate me van a contar como otro equivalente. Y dentro de su plan de alimentación, al final se les indica en el lado izquierdo cuántos equivalentes de grasas tienen durante todo el día. Entonces, digamos que yo tengo 5, por darles un ejemplo, y estoy utilizando ya 2 en el omelette en la mañana, a lo mejor utilizo, en la tarde me hice un arroz frito con pollo, y utilicé una cucharadita de mantequilla y quise agregarle también 60 gramos de aguacate. Yo ya ahí cubrí mis 5 cartuchos de grasas y en este caso ya en la cena voy a tratar de consumir algo que no lleve grasa porque ya lo que debí de haber consumido de grasas durante el día ya lo hice. Y este grupo, lo que les hablaba de las subdivisiones, se divide en otro grupo que es aceites y grasas con proteína, que aquí es donde entran las nueces, las almendras, los cacahuates, los pistaches, la chía, la linaza, el, incluso el queso crema entra dentro de este grupo. Y el tamaño de equivalente promedio son 15 gramos, ¿va? Y en el caso de los azúcares son 2 cucharaditas el tamaño del equivalente, ¿va? Entonces, aquí lo importante es que se queden con esta referencia, con la referencia de las cantidades de un alimento por grupo de alimentos y siempre que van a comer un alimento que no saben qué cantidad es el equivalente, lo comparen con ese alimento de referencia. A lo mejor yo aquí voy a comer lentejas y yo ya sé que siempre consumo por equivalente media taza de frijoles. Entonces, que en este caso coinciden, todos las leguminosas sí tienen la misma carga de equivalentes, ¿no? Y si en lugar de que en el que me encuentro no hay alimentos de los grupos que tengo indicado ingerir, como ahí, ¿qué hago? Porque a todos nos pasa, ¿no? Aquí decía que tengo que ingerir alimento de origen animal. Fui a una carne asada, pero resulta que cuando llegué, ya lo último que había era carne, ya únicamente había tortillas y aguacate o tortillas y frijoles, ¿no? Entonces no me voy a quedar sin comer porque mi plan de alimentación me dice que tengo que comer carne y ahí no hay carne. No, tengo que aprender con los recursos que tengo, con lo que hay, saber cuánto comer para seguir sobre esa línea de mi plan de alimentación. Entonces, en este caso no utilizamos sistema equivalentes porque ya no hay un alimento del mismo grupo. A lo mejor digo, bueno, ya no hay carne asada, no hay carne roja, pero hay pollo. Entonces hago simplemente intercambio equivalentes. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay carne?
cuando ya únicamente lo que queda es cereales y frijoles, por ejemplo. Yo no tenía indicadas las leguminosas en ese tiempo de comida. Pues entonces en este caso lo que vamos a hacer es tratar de igualar mínimo, o sea, como para, digamos, seguir sobre la línea de la disminución de la grasa corporal, pues vamos a tratar de igualar energía. Entonces en este caso hacemos lo que se llama conteo de calorías. Es una herramienta que nos va a ayudar de manera esporádica, que esperamos que este tipo de casos pasen de manera esporádica. ¿Por qué? Porque si yo lo hago diario, mis macronutrientes van a quedar desequilibrados. Sin embargo, son cosas que suceden y es importante que sepan cómo abordarlo, ¿no? Y bueno, para darles aquí el ejemplo, un equivalente de 30 gramos de carne me va a aportar 40 calorías. Esa es la energía que me aporta, ¿no? La forma en la que medimos la energía. Un equivalente de media taza de frijoles, que es del grupo de las leguminosas, me va a aportar 120 calorías, 120 kilocalorías. Una pieza de huevo me va a aportar 75 calorías y una taza de leche descremada o light me va a aportar en promedio 95 calorías, ¿no? Entonces yo tenía que comer carne, fue lo que se me indicó, pero resulta que yo llego, ya no hay carne, ya nomás hay frijoles en la carnita asada. Y, por ejemplo, yéndonos al ejemplo que teníamos hace un momento, tengo tres equivalentes de alimentos de origen animal. Entonces, 3 equivalentes por 40 calorías son 120 calorías. Si se fijan, aquí cuadra perfectamente. Esos tres equivalentes son 120 calorías, que es exactamente lo mismo que media tacita de frijoles. ¿Sí me explico? Entonces, aquí yo ya estoy igualando la carga calórica. ¿Qué es lo que se me va a desequilibrar? La proteína, porque tienen distinta carga de proteína la carne y las leguminosas. Sin embargo, la carga de energía va a ser la misma, por tanto, mi control de peso se va a mantener ahí. Y en el entendido de que esto pues no se hace diario, ¿no? De que esto son situaciones esporádicas. Entonces, si en la mañana yo indiqué pollo, por ejemplo, y no se me antojó el pollo y tengo huevito, entonces si un equivalente de carne son 40 calorías, 40 kilocalorías, y un huevo son 75 kilocalorías, estamos hablando de que en promedio por cada dos equivalentes de carne, yo lo puedo sustituir por un huevo en cuanto a energía. ¿Sí me explico? Porque si yo tengo, por ejemplo, 5 equivalentes de alimentos de origen animal en la mañana, pero son equivalentes de muy bajo aporte de grasa, esa es la razón por la que yo no les pongo 5 huevos, porque el huevo está en moderado aporte de grasa. Entonces, a ver si queda como clara esa parte. O a lo mejor no tenía nada, solamente ahí leche, cereal y fruta porque es su último día de quincena, no he ido al súper y eso es lo que resta y ya es tarde y ahorita no es como que pueda salir a comprar algo y además tengo hambre, ¿no? Entonces, yo tenía indicado quizás en el desayuno estos tres equivalentes y lo que queda y lo que hay es leche. O sea, no tengo otra opción. Pues si se fijan, por tres equivalentes son 120 calorías, por una taza de leche son 95 calorías, pues voy a consumir un poquito más de una taza de leche y con eso voy a sustituir esa carga calórica que me iban a aportar el alimento de origen animal. Y ya mis cereales, veo qué opciones tengo, complemento la leche con el cereal y a lo mejor no voy a comer vegetales con el cereal, ¿están de acuerdo? Por cada equivalente de vegetales son 25 calorías y normalmente yo tengo dos, son 50 y un equivalente de fruta me aporta 60, entonces hago el intercambio uno por el otro y ya voy a tener 10 calorías ahí volando que en realidad no van a venir a, a fastidiar mi meta, son solo 10 calorías, ¿no? Entonces, y ahí yo en lugar de a lo mejor desayunar una burrita, me desayuné mi cereal con leche y fruta porque era lo que yo tenía y supe cómo manejarlo. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el detalle o la herramienta adicional que tenemos, que es el conteo de calorías, ¿no? Y les pongo aquí el ejemplo, ¿no? Tres alimentos de origen animal que me marca aquí, por ejemplo, este recorte de su plan de alimentación por 40 calorías, 120 calorías. Dos equivalentes de cereales que me van a aportar 70 calorías, son 140 calorías, que en la misma hoja del sistema de equivalentes, en la parte superior derecha, en cada grupo les pongo cuántas calorías les aporta un equivalente. Dos de verduras, 25 calorías, van a ser 50 en total, van a ser 340 kilocalorías, lo que estoy indicando en esta comida, ¿vale? Y si, por ejemplo, yo lo voy a sustituir por yogur, bueno, aquí se tapó, pero son 120 gramos de yogur. Aquí lo que podemos hacer es
le llamamos una regla de tres para identificar de lo que yo voy a consumir, o sea, si yo voy a consumir un alimento industrializado que trae por ahí una etiqueta, ¿cuánto puedo consumir para complementar o cumplir con esa carga calórica que se me está indicando en el plan de alimentación? Este pomito de yogur por 100 gramos me aporta 84 calorías. La regla de tres, en una línea pongo los gramos, en otra línea pongo las calorías. Y si se fijan aquí, 100 gramos me aportan 84 calorías, que es lo que me está diciendo la etiqueta. Pero el envase trae 120 gramos. Entonces, 120 gramos, yo voy a multiplicar 120 por 84 y lo voy a dividir entre 100. Voy a hacer este movimiento cruzado. Y ya me va a dar cuántas calorías me aportan esos 120 gramos, que serían 108. Que en este caso coincide con que el envase trae esos 120 gramos y te dice que, o sea, aquí al final de la etiqueta te dice calorías por envase y marca tal cual 100 calorías, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la regla de tres? A lo mejor en lugar de tortilla quise pampita, veo la carga calórica que trae el empaque del pampita y veo cuánto puedo comer en lugar de mis dos tortillas de pampita y ya me cumplí el antojo del pampita. A lo mejor no quiero tortillas y quiero, no sé, me comí mm, atún con unas galletitas Almas y ya me doy cuenta de que la tortilla y en el empaque de la galletita Salma dice que exactamente son 70 calorías, entonces ya me doy cuenta que son equivalentes y lo sustituyo uno por el otro, pero a lo mejor voy y compro una tortilla que es más grande, que trae una carga calórica mayor y ya hago la referencia, la regla de tres, para identificar cuánto de eso es lo que yo me puedo comer y seguir sobre la línea de la energía, ¿va? O sea, cuidando la energía que yo estoy consumiendo durante el día. Entonces aquí, si yo quiero, por ejemplo, sustituir, a ver, ya me fui muy, un segundo. Si yo quiero sustituir estas 340 calorías que me está marcando este tiempo de comida, y lo que tengo a la mano es yogur, porque fue muy práctico, almendras, porque siempre tengo ahí, y fruta, entonces me dice aquí dos yogurts, me van a aportar 200 calorías. Dos envases de yogur de me van a aportar 200 calorías porque ya hicimos la regla de tres aquí, o bien porque el envase me lo dice tal cual, ¿no? Entonces, dos yogurts me van a aportar 200 calorías, que estos dos yogurts, si son 120 gramos, serían 240 gramos. Si se fijan, es más o menos lo de una taza, tal cual, que era lo que les comentaba hace un momento. 10 almendras me van a aportar 70 calorías y un equivalente de fruta, aquí se encima un poquito, un equivalente de fruta, 60 calorías. Si yo hago la suma, esto me va a aportar 330 calorías. Y lo que yo estoy buscando, la energía que tengo indicada en este tiempo de comida, son 340 calorías. Entonces, en este caso, cubre perfectamente, ¿sí? Y quedan 10 calorías al aire, que son 10 calorías que no me van a hacer la diferencia en mi plan de alimentación. Lo que me va a hacer la diferencia es mi constancia, mi hidratación, la calidad de los alimentos que yo esté consumiendo, el que esté alimentándome de manera consciente, que esté indagando en las situaciones que me están provocando comer eh, más allá de lo que son mis horarios de comida o que me estén provocando comer cuando en realidad yo no tengo un hambre física o una necesidad física de alimentarme, eso es lo que va a hacer la diferencia. 10 calorías aquí no me van a hacer la diferencia. Entonces, no seamos tan cuadrados, incluso a veces los alimentos si se cultivan en un lugar y se cultivan en otro, cambia la composición nutricional. No seamos tan cuadrados, esto nos sirve como una guía o como una referencia, como un norte de hacia dónde podemos ir. Sin embargo, pues no es tan, mm, digamos que no debemos de frustrarnos en caso de que tengamos este tipo de diferencias, ¿no? Lo que queremos es que ustedes tranquilamente se sientan empoderados para fluir con su plan de alimentación. Y bueno, como conclusión, el sistema de equivalentes es el lenguaje de la libertad alimentaria. O sea, en tu parque vivo no te damos una dieta, estamos tratando de enseñar un sistema para que gestiones tu alimentación basado en tus gustos, tus recursos y orientados hacia tu meta. Entonces, aquí hay algo que además me gustaría añadir.
Recuerden que en otras charlas hemos hablado de que si yo no tengo con qué medir, si no tengo tacitas medidoras, si no tengo una basculita para estar midiendo el gramaje si yo tengo la palma de mi mano, sin los dedos, solo la palma de mi mano, es lo de 3 equivalentes de alimentos de origen animal. Entonces, si me está marcando eso mi plan, pues tal cual, solo me como lo que el filete en grosor y en tamaño me va a indicar. Si yo tengo 4 o 5 equivalentes, pues obviamente incremento un poquito más el tamaño de lo que es la palma de mi mano. Porque muchas veces esta referencia se utilizaba así de que no, la palma de tu mano, pero no, o sea, si el equivalente, si son más equivalentes, si mi meta es un poquito, o soy una persona más robusta, muchas veces la palma de la mano, si mis manos son pequeñas, se queda corta. Entonces, la palma de la mano es más o menos lo de 3 equivalentes y de ahí incremento dependiendo hacia dónde se amplíen mis equivalentes. Este, en el caso de las semillas, por ejemplo, las almendras, las nueces, lo que es el frente de mi puño, ahí las semillitas, si yo las pusiera una a una, ese sería el tamaño de mi equivalente, que es lo que yo les estoy marcando en el sistema de equivalentes o como cantidad de referencia 15 gramos. En el caso de lo que más exceden, que de repente es am, la mantequilla o el aceite, la última falange de mi dedo gordo, que son 5 mililitros o 5 gramos, sería el tamaño del equivalente. Y en el caso de los granos o los cereales, el puño, mi puño completo, o sea, si yo tomara mi puño, es lo de 2 equivalentes. Entonces, si se fijan, son como los grupos de alimentos que dan como más problema en el aspecto de que suelen excederse más en esos grupos de alimentos. Si son los vegetales, como siempre les he comentado, ahí se pueden incluso exceder. O sea, si son verduras de hoja verde, es el bonche con las 2 palmas de mis manos. Si son vegetales que ya son picados, pues ya es lo de la palma de mi mano, pero abierta. Entonces, en realidad, tenemos la herramienta aquí y no es necesario, si no tengo la basculita, si no tengo otra herramienta, así de sencillo puede ser. Este, Ahora sí que no hay pretexto en el aspecto de no tengo herramientas y no me es posible llevar a cabo el plan de alimentación. En el caso de las frutas, pues es el tamaño de la manzana que quepa en la palma de mi mano. Y a cualquier fruta que yo vaya a comer, pues la referencia sería esa. Entonces, tenemos la palma de la mano. Si tengo herramientas de medición más exactas, más precisas, adelante. Pero si no las tengo, no hay mayor problema, ¿no? Incluso he tenido como algunas sugerencias o algunos comentarios de que de repente comienzan el plan de alimentación y se les hace un cambio muy drástico. Si ustedes leen las recomendaciones que están en las primeras hojas del plan de alimentación, ahí yo les hago la observación puntual de que si lo que yo te estoy recomendando comparado con lo que tú comes normalmente, hay una brecha muy, muy amplia, no hagas el cambio de un día para otro. O sea, si yo me comía 6 tortillas y yo estoy indicando 2 tortillas, pues comienza a bajar a 5, luego a 4, luego a 3. No hay necesidad de que tú percibas ese cambio tan drástico. Poco a poco puedes llegar a esa meta, mantenerte en ella para que logres llegar a la meta de la disminución de grasa corporal, pero sin hacer un cambio muy drástico. No, no es necesario hacerlo de esa manera para que no perciban esa inquietud o esa, pues en realidad de que no, muchas personas el hecho de percibir como mucha hambre, pues les es muy incómodo, ¿no? Esa incomodidad no es necesario, debe ser un hambre tolerable y nada, nada que ponga en riesgo su integridad, ¿vale? Entonces, este plan de alimentación está diseñado para que ustedes se sientan muy bien, para que tengan más energía, para que puedan hacer su actividad física. Entonces, para nada tiene que afectar su integridad. Si por algo ustedes sienten que no está dando ese efecto, pues entonces quizás sus requerimientos sean mucho mayores por alguna razón o quizás alguna situación que están pasando de salud en específico les esté cambiando los requerimientos y en ese caso pues hay que acudir directamente al médico, ¿no? Pero la idea es que ustedes tengan un resultado, se estén sintiendo muy bien y no poner en riesgo su integridad, ¿va? Entonces, pues no me queda más que agradecer. Yo espero que de verdad esta charla haya sido de su agrado, que hayan tomado herramientas poderosas para poder llevar a cabo su plan de alimentación. Y cualquier duda que tengan, de verdad, estoy a la orden. Creo que más de alguno de ustedes ha comprobado que sí estoy al pendiente de sus inquietudes. Entonces, pues estamos aquí a la orden. Comentarles que la forma en la que se mide también el impacto de este programa
es debido al revuelo o al movimiento que se genera en redes sociales. Entonces, si estamos, les es posible seguirnos en redes sociales, hay que hacer que este programa llegue hasta el último rincón de este país y beneficie, así como al vecino, al amigo, a mí, a todo mundo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por formar parte y muchísimas gracias por recomendarnos. De verdad, hay que seguir haciendo ruido y que este beneficio llegue a más y más personas. Voy a dejar de grabar en este momento y quienes tengan dudas me pueden escribir en este momento o voy a abrir micrófonos y con confianza pueden hacérmela saber y para no alargar más la grabación, los, los veo ahí. Y otra cosa, las grabaciones se están subiendo a la página de YouTube, entonces estén atentos a las redes sociales, estén atentos a los mensajes que mandan sus entrenadores porque les vamos a hacer llegar el link para que ustedes puedan verla en caso de que no hayan podido verla completa o en caso de que alguien más esté interesado. ¿Va? Muchísimas gracias.